en los seres humanos. Continuaremos con la lectura para analizarla. Génesis capítulo 13. Entonces Abraham salió de Egipto y subió al Negev. Iba con su esposa y con Lot, y llevaba todo lo que tenía. Abraham tenía mucho ganado, plata y oro. Luego fue acampando de un sitio a otro desde el Negev hasta Betel, y llegó al lugar que estaba entre Betel y Ai, donde antes había colocado su tienda, y donde ya había construido un altar. Allí invocó el nombre de Dios. Ahora bien, Lot viajaba con Abraham, y también tenía ovejas, vacas y tiendas de campaña. Pero como habían acumulado muchos bienes, los campos no daban abasto y no podían vivir todos juntos en el mismo lugar. Por eso estalló una pelea entre los ganaderos de Abraham y los ganaderos de Lot. En aquel tiempo, los cananeos y los pericitas vivían en el país. Así que Abraham le dijo a Lot: por favor, somos hermanos. No debería haber peleas entre tú y yo, ni entre tus ganaderos y los míos. Tienes a tu disposición cualquier parte del país, ¿no es verdad? Separémonos, por favor. Si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha, pero si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Entonces Lot levantó la vista y vio todo el distrito del Jordán hasta Zoar. Vio que era una región con mucha agua, igual que el jardín de Dios, y que la tierra de Egipto. Así era antes de que Dios destruyera Sodoma y Gomorra. Lot eligió el distrito del Jordán y mudó su campamento al este, de modo que se separaron. Abraham se fue a vivir a la tierra de Canaán. En cambio, Lot se fue a vivir cerca de la ciudad del distrito, y al final colocó su tienda cerca de Sodoma. Pero la gente de Sodoma era muy mala y cometía graves pecados contra Dios. Después de que Lot se separó de Abraham, Dios le dijo a Abraham: levanta la vista, por favor, desde donde estás, mira al norte y al sur, al este y al oeste. Toda la tierra que estás mirando te la voy a dar a ti y a tu descendencia, y será de ustedes de forma permanente. Haré que tus descendientes sean tan numerosos como las partículas del polvo que hay en la tierra. Solo alguien que pudiera contar las partículas del polvo de la tierra podría contar a tus descendientes. Vamos, viaja a lo largo y ancho de esta tierra, porque te la voy a dar a ti. Así que Abraham se fue y siguió viviendo en tiendas de campaña. Con el tiempo llegó a donde estaban los árboles grandes de Mamre, en Hebrón. Allí se quedó a vivir y construyó un altar para Dios. Continuamos con el capítulo 14. Ahora bien, en los días del rey Amrafel de Sinar, del rey Arioc de Elazar, del rey Kedorloamer de Elam y del rey Tidal de Goyim, estalló la guerra entre estos dos reyes y el rey Bera de Sodoma, el rey Birsa de Gomorra, el rey Sinab de Abma, el rey Semeber de Zeboyim y el rey de Belá, es decir, de Zoar. Todos estos unieron sus fuerzas en el valle de Sidim, es decir, el mar salado. Ellos llevaban 12 años sirviendo a Kedorloamer, pero en el año 13 se rebelaron. En el año 14 Kedorlaomer y los reyes que estaban con él fueron y vencieron a los Refaim de Asterot Karnaim, a los Usim en Cam y a los Emim en Sabe Kiriataim, y a los Oreos en las montañas de Seir hasta el Parán, que está junto al desierto. Luego fueron de regreso y llegaron en Mispat, es decir, a Cades.
Conquistaron todo el territorio de los amalequitas y también vencieron a los amorreos que vivían en Hazazón Tamar. Entonces el rey de Sodoma salió al valle de Sidim con el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboyim, el rey de Belá, es decir, de Zoar. Allí se pusieron en formación de batalla para pelear contra ellos, contra el rey Kedorlaomer de Elam, el rey Tidal de Goyim, el rey Amrafel de Sinar y el rey Arioc de Elazar. Eran 4 reyes contra 5. Pues bien, en el valle de Sidim había muchos pozos de alquitrán, y cuando los reyes de Sodoma y Gomorra trataron de huir, cayeron en los pozos, y los que quedaron huyeron a la región montañosa. Entonces los vencedores se apoderaron de todos los bienes y los alimentos de Sodoma y Gomorra, y siguieron su camino. Como Lot, el sobrino de Abraham, vivía en Sodoma, también lo capturaron a él y se llevaron sus bienes y continuaron su camino. Después de eso, un hombre que había escapado fue a donde estaba Abraham, el hebreo, y le contó todo. En ese entonces Abraham estaba viviendo entre los árboles grandes de Mamre, el amorreo, que era hermano de Escol y Aner. Ellos eran aliados de Abraham. En cuanto Abraham se enteró de que su sobrino había sido capturado, reunió a sus hombres adiestrados para pelear, 318 siervos que habían nacido en su casa, y fue tras los invasores hasta llegar a Adán. Durante la noche, Abraham dividió a sus siervos en grupos, y él y sus siervos los atacaron y los vencieron. Él los persiguió hasta Obá, que está al norte de Damasco. De este modo Abraham recuperó todos sus bienes. También recuperó a su sobrino Lot con sus bienes, así como a las mujeres y al resto de los cautivos. Después de que Abraham regresó de haber derrotado a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a encontrarse con Abraham en el valle de Sabé, es decir, el valle del rey. Y Melquisedec, el rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Entonces bendijo a Abraham y dijo: el Dios Altísimo, el que hizo el cielo y la tierra, bendiga a Abraham. Alabado sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos, y Abraham le dio la 10ª parte de todo. Después de eso, el rey de Sodoma le dijo a Abraham: devuélveme a la gente, pero quédate con los bienes. Sin embargo, Abraham le dijo al rey de Sodoma: levanto la mano y juro ante Dios, el Dios Altísimo, el que hizo el cielo y la tierra, que no aceptaré nada tuyo, ni un hilo ni la correa de una sandalia, para que luego no digas: Abraham es rico gracias a mí. Lo único que acepto es lo que ya se comieron mis hombres. Pero deja que los hombres que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, se queden con su parte. ¿Cuál problema es el que vemos en estos 2 capítulos? Ahora, un problema aún en la prosperidad, en la abundancia. Abraham y su sobrino Lot supieron producir ganado, la tierra la trabajaron, y quien no ha tenido la experiencia de tener bienes en abundancia dirá: porque tenían trabajadores, por eso pudieron hacer tanto. Bueno, ¿y cómo administras para tener una vida dándole a tus trabajadores? Porque ahí vivían, estaban con él. Incluso encontramos en la lectura que tenía más de 300 siervos que habían nacido en su casa. Y eso significa que sabían cómo hacer las cosas, que lograron estar bien. Entonces, cuando hay demasiado, cuando los campos no se daban abasto, los ganaderos comienzan a luchar. Aquí no se necesita haber
por qué pelearon o cuál fue el problema exacto. Simplemente hubo un problema y Abraham así lo dice. Lot, tú eres mi hermano, somos hermanos. Esto no debe de estar pasando entre nosotros. Así que mejor nos separemos, pero yo te estoy dando la solución, te estoy diciendo que te vayas a un lado o a otro libremente y que tú decidas primero. Eso quiere decir eh, lo que dije hace un momento. Le decimos, tú tienes ese problema. Oye, yo noto que en tu vida hay lo siguiente. Y es triste que no llevemos con nosotros también una solución, solamente empeoremos las situaciones. Abraham no hizo eso, entonces le dice, elige. Lot tuvo esa libertad, narra que se puso a ver qué lugar era el mejor, echó un buen vistazo y decide moverse. Todavía no existía la destrucción de Sodoma o Gomorra y se verá por qué hubo esa destrucción. Lo que pudimos encontrar que se narraba ahí era que la gente era muy mala y maldad es algo negativo, algo que no tenía que ver con lo que habían aprendido o el estilo de vida de Abraham y de Lot. Sin embargo, él en su libertad elige irse hacia aquel lugar. En el momento en el que encontramos similitud, muy asombroso en escala, es cuando existe un problema con los ganaderos y más arriba existen reyes peleando. Dice que 5 contra 4, la conciencia contra el materialismo. El número 5 significa conciencia y el número 4 es el materialismo, es el mundo material, pues. Y se estaban peleando y era la misma situación que estaban viviendo Abraham y Lot. Bueno, dije que no diríamos cuál era el problema, pero lo explicamos desde una forma más alta, desde la conciencia. Y entonces Lot se va, está esta pelea y queda aprisionado él, su esposa, sus personas, su ganado. ¿Y qué es lo que hace Abraham? Pudiera haber dicho, esa fue tu decisión. Él no fue nada más para verlo y decirle, te lo dije, yo sabía que eso te iba a pasar. No, él a pesar de que tiene que ir a enfrentarse, a hacer lucha para rescatarlo, toma ese riesgo, prepara a sus hombres y lo logra. Hasta un rey le felicita y le dice, lo hiciste. Bien, si nosotros no tomamos ningún tipo de riesgo y dejamos que esas personas que se hayan equivocado entiendan, tal vez en esta historia, si Abraham hubiera dejado a Lot en el olvido, pues hubiera entendido, pero ya no hubiera seguido su vida, porque estaba prisionero. Y eso es lo que debemos de pensar. Siempre la conciencia ganará al mundo material, más no puedo decir que esto es en todas las personas. Vive la mayor parte de la gente en este mundo, en el mundo material, y el mundo de la conciencia se deja a un lado cuando hay algún problema de este tipo. Llega Abraham y hace un último movimiento que quiero destacar para terminar la enseñanza del día de hoy. Me gustaría destacar para terminar esta parte del capítulo el trato que hace Abraham con dos hombres. Dice que el sacerdote del Altísimo, Melquisedec, cuando termina el encuentro Abraham contra sus enemigos en esa situación,
Él llega y le bendice y lo expresa, y Abraham lo siente y le da una décima parte. Escuchamos lo que es el diezmo y tal vez tenemos una noción de lo que es, de lo que se debe de hacer y de lo que no. Abraham le da una décima parte de lo que tiene, y eso llegó a él no por indicaciones del sacerdote Melquisedec, sino de corazón. Abraham sabe que tiene una promesa, que a quien le bendiga lo bendecirá, a quien lo maldiga, el Dios Altísimo lo maldecirá. Entonces, si bien podemos decir que fue un agradecimiento que le nació de su corazón, también podemos decir que Abraham tenía muy presente las palabras de Dios, y entonces pudo haber hecho el siguiente razonamiento: si Dios bendice a quien me bendice a mí, y esta persona me está bendiciendo en este momento, yo quiero darle algo de mí. En fin, el que da, recibe. El que es generoso se le da en abundancia, y el que da el diezmo de corazón sin que nadie se lo pida, será bendecido por Dios. En cambio, el rey de Sodoma es de ese tipo de hombres muy inteligente que está cazando oportunidades. Y cuando Abraham venció a sus enemigos, lo que él ve es una forma de hacer un trueque, porque realmente no sé si le importaban los hombres como una fuerza de trabajo, y sí tenía ese plan de que se quedara con los bienes para luego decir: la riqueza de ese hombre se debe a mí, o en aquella batalla yo dejé que se quedara con los bienes. Veamos las diferencias que hay en un mismo acto, las dos perspectivas que puede tener la decisión de Abraham, y lo hace inteligentemente. No quiero nada de ti, ni una correa de sandalia, pero pues lo que ya hayan agarrado los hombres, pues eso que quede así. Él está haciendo un trato de un día, Abraham, y eso también es un consejo para nosotros. Veamos las cosas en lo que pasa cada día y lo que cada persona busca al interactuar con nosotros. Cada día pasa y cada día se renueva todo, pero pongamos siempre nuestro control sobre las conversaciones y bendigamos también a quien nos bendice de corazón.